Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes en esta noche de una forma espectacular. Así como lo oyen, espectacular. Que el Señor derrama sobre ustedes su gracia, su poder, su misericordia. Que el Señor trate con cada uno de nosotros de la manera que Él ve bien y que nos ayude a superar toda debilidad en nuestra vida. Voy a leer en esta noche el capítulo 12 de Primera Corintios, capítulo 12, Primera Corintios. Leeré voy a leer el verso 14, primero, verso 1, verso 4 y verso 7, porque es muy largo, pero usted debe leerlo. Primera Corintios 12, del 1 al 31. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, deseo hablarles de los dones individuales que el Espíritu Santo concede, porque quiero que los entiendan bien. Como recordarás, antes de convertirse, solían andar de un ídolo a otro ídolo, que no podrían pronunciar ni una sola palabra. Pasemos al verso 4. Ahora bien, Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la fuente de estos dones. Pasemos al verso 7. El Espíritu Santo despliega el poder de Dios a través de cada uno de nosotros para ayudar a la iglesia entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué son entonces y cuáles son los dones espirituales? Los dones espirituales son capacidades, hermanos. Son capacidades que Dios nos da para servirle. Son capacidades. Cuando alguien te dice a ti, ¿qué son dones espirituales? Tú dices, los dones son capacidades. Cada uno tiene una capacidad, ¿verdad? Usted tiene la capacidad de sanidad, de sanar, la capacidad de hablar en lenguas o de interpretar lenguas. Tienes la capacidad de profetizar, pero no eres profeta. O sea, esos son dones y estos dones Dios los da para edificar a la iglesia. O sea, cuando en una iglesia no tenemos a nadie que puede orar y sanar a una persona que no hablan en lenguas, que no profetizan, que no pueden interpretar la lengua, hermano, entonces la iglesia está faltando mucho movimiento espiritual. Le falta, y si no tienen esos dones, esas capacidades, nadie en la iglesia, hermano, ¿qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, estamos entrando ya a Pentecostés, pedir a Dios que nos dé esas capacidades para servir a su iglesia. Porque ¿para qué sirven los dones? Para servir. Para eso es que Dios nos da eso. ¿Cuándo comienzas a recibir estos dones? En tu bautismo. Cuando usted ve que salimos y yo renuevo sus bautizos, es porque yo veo que en mi iglesia, yo debo decirlo, yo nunca he escuchado a nadie hablar en lenguas en mi iglesia. Yo nunca los escuché. Yo nunca he escuchado a alguien poner las manos sobre alguien y se sanan. Yo no lo he escuchado, y si no lo he escuchado porque no han dado el testimonio, pero sé que dentro de la iglesia ha habido gente que han recibido sanidad, sea a través de una prédica, sea a través de la visita de un obispo, un sacerdote, una diácona, y hayan puesto la mano sobre usted y se haya sanado. Entonces la persona que tiene los dones de sanidad deben de trabajar dentro de la sanidad de la iglesia, ¿sí? O sea, que usted, ¿cómo sabes tú que tiene ese don? Pues te sientes bien cuando sales, ora por los enfermos y todo eso, y te sientes súper bien en eso. Bueno, es una señal de que tú tienes ese don. ¿Cómo sabes tú que tienes el don de hablar en lenguas? Porque a veces tú puedes estar orando y tú sientes que te embolata la lengua y algo así. Entonces tú dices, ay, entonces has recibido de la lengua, pero no lo has desarrollado porque no estás creyendo o estás pensando que es cosa de demonio. ¿Cómo sabes tú que puedes profetizar?
Muchas veces tú puedes estar en la iglesia y el mensaje está bueno, el fuego del Espíritu Santo ha caído de una forma espectacular. Y tú sientes que te viene una palabra a decir, el Señor dice que se fortalecen en Él. Nunca me ha pasado eso, yo no voy a decir eso porque es el diablo que está tomando control de mí. No, suéltelo, para eso Dios tiene un hombre o una mujer con varias capacidades, varios dones, que te puede decir después, eso no es de Dios, no lo vuelves a hacer, o haga esto. No tenga miedo a eso tampoco, porque tenemos que ir aprendiendo cada día de las cosas de Dios. Ahora, es diferente los dones a los frutos del Espíritu Santo. Los dones ya les di la idea que es sanidad, lenguas, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, etc. Entonces, los frutos del Espíritu Santo es diferente, porque los frutos del Espíritu Santo son virtudes del carácter. Cuando digo frutos del Espíritu Santo y del carácter, porque es que el amor es parte de mi carácter, la paciencia, la longanimidad, bondad, gozo, paz, fe, mansedumbre, todo eso son lo que va a formar mi carácter. O sea, Dios me da eso a mí, a usted, para formar nuestro carácter. Pero también hay muchas personas que lo malinterpretan. ¿Sí? Malinterpretan los frutos. Sienten que tienen amor, entonces todo es, ay, sí, qué bello. Y hablan con una bobada y una estupidez que no va al caso. ¿Sí me están entendiendo? Muchos que no tienen la paciencia, pero dicen que lo tienen, o porque alguien dice, no, es que el hermano tal, la hermana tal, sí tiene paciencia en la iglesia, pero cuando está afuera no lo tiene, entonces no tiene el fruto del Espíritu Santo. Ahí sí yo te puedo decir que el diablo está ahí. ¿Sí? Que las personas que tienen un corazón bondadoso y lo hacen en la iglesia, con su familia, con todo el mundo, es que tiene el fruto del Espíritu Santo. Unas personas que van a la iglesia y tú no lo ves ni sienten como si estuvieran felices de estar ahí ni nada. No hay gozo, no está el Espíritu de Dios, no está el fruto de Dios. Personas que siempre viven amargado, triste, no, estoy más aburrida, siempre, 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 no hay paz en su corazón, o sea, falta ese fruto del Espíritu Santo. Personas que tú les hablas de las cosas de Dios y tú le dices, tienes que tener fe, hermana, la fe es esto, y uno enseña de fe. Pero eso sí, yo tengo mucha fe en el Señor, claro que sí, ay, Dios permita que esto, entonces no son frutos del Espíritu Santo que tienen. Ahí sí yo te puedo decir que el enemigo está trabajando. Así que, hermanos, yo los invito para que lean también el libro de la carta a los Efesios, el capítulo 12, como le dije, Romanos capítulo 12 también, y Efesios el capítulo 4. Leen esos tres libros, que eso les va a enseñar mucho sobre los dones y los frutos del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, paz y bien para todos. Feliz noche.